Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 42, vamos a hablar de color grading. Fíjate, pasa muy a menudo. Te tiras horas en el monte, encuadras perfecto, la luz es buena, pero cuando llegas a casa y ves la foto, le falta alma. Y lo peor, miras tu portfolio y parece un catálogo de pegatinas donde cada foto es de su padre y de su madre. Hoy te voy a contar por qué el color grading no es solo corregir el balance de blancos, sino la herramienta definitiva para que cualquiera que vea tu foto sepa instantáneamente que la has hecho tú. Vamos a ver cómo sellar tu estilo visual y automatizarlo sin perder calidad. Ah, y recuerda, tienes la guía completa de este episodio con todos los detalles técnicos en mi página web, en jorgelazaro.es/podcast. Arrancamos y nos vemos a contraluz. ¿Alguna vez nos hemos fijado en que en casi todas las grandes superproducciones de Hollywood de los últimos 15 años, digamos las más taquilleras, los actores siempre parecen estar bañados en una luz perfectamente cálida? Sí, una luz casi dorada, ¿verdad? Exacto, dorada. Y sin embargo, cualquier sombra o cualquier fondo que haya detrás de ellos es invariablemente de un azul profundo, muy oscuro. Totalmente. Y vamos, no es un accidente de iluminación, ni de broma. No, que va. O sea, no es una casualidad atmosférica. Es literalmente un hackeo psicológico diseñado al milímetro para engañar a nuestro cerebro. Y fíjate, ese mismo hackeo visual es exactamente el que nos hace frenar en seco cuando estamos haciendo scroll a toda velocidad en redes sociales y de repente, ¡pum!, una fotografía de un paisaje nos hipnotiza por completo. Sí, sí. Y solemos pensar, madre mía, qué suerte tuvo el fotógrafo con esa luz, asumiendo que el mérito es solo de la montaña o del atardecer. Claro, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pero la realidad es que detrás de esa imagen hipnótica suele haber una manipulación deliberada y magistral. O sea, la cámara no es un notario imparcial que documenta la verdad. Para nada. Es solo el punto de partida. Vale, vamos a desgranar esto porque hoy nos sumergimos de lleno en esta inmersión profunda sobre el lenguaje secreto de la imagen. El color. La misión de este análisis a fondo es entender, pues eso, la gigantesca brecha que separa el simple acto de arreglar una foto para que se vea decente del proceso de darle una identidad visual inconfundible, de darle alma. Que es un salto enorme. Queremos descubrir cómo se pasa de ser un simple disparador de cámaras a convertirse en un autor con mayúsculas, alguien que dicta emociones. Pues mira, para entender esa transformación, primero hay que limpiar el terreno y trazar una línea divisoria clarísima. A ver, Todo comienza con la fase técnica, lo que podríamos llamar el trabajo de cimientos o la fontanería pura y dura. La corrección de color, fontanería, me gusta. sí, porque cuando el sensor de una cámara capta una imagen y abrimos ese archivo crudo, casi siempre nos encontramos con errores técnicos. A ver, el sensor es esencialmente una pieza de silicio que no sabe interpretar el contexto. No sabe si estás en la nieve o bajo una bombilla antigua de esas amarillentas, ¿sabes? Claro. Y el resultado es que esa foto de un paisaje nevado se ve completamente azulada. O un retrato familiar en interiores acaba con las personas luciendo una piel, no sé, cetrina, enfermiza. Exacto. O sea, nadie quiere que su reportaje de vacaciones parezca un cameo en un episodio de Los Simpson por culpa de un balance de blancos descontrolado. Ya, totalmente. Por lo tanto, la corrección de color trata de solucionar problemas puramente matemáticos. Es buscar la neutralidad. Devolver las cosas a su sitio. Eso es, ajustar la temperatura de color en grados Kelvin para que lo que en la vida real era blanco vuelva a ser blanco puro en la pantalla. Significa recuperar el contraste perdido, subir la exposición si la imagen quedó demasiado oscura. Y bajar las altas luces para que el cielo no sea una mancha blanca quemada, claro. Exacto, sin detalle en objetivo es llegar al punto cero, la fidelidad absoluta a lo que el ojo humano presenció en la escena.
A ver, si comparamos la fotografía con el mundo de la alta gastronomía, la corrección de color sería el equivalente a lavar bien las verduras, cortar los ingredientes correctamente y asegurarnos de que la carne no esté ni cruda ni carbonizada. Me encanta esa analogía. Es el mínimo técnico indispensable para que el plato sea comestible y, bueno, nadie termine intoxicado en el hospital. Y fíjate, el problema crítico en la fotografía contemporánea es que muchísimos creadores recogen la cocina justo en ese momento. Ah, claro, se plantan ahí. Consiguen una imagen fiel a la realidad y dicen, ya está, mi trabajo está terminado. Pero si nos paramos a pensarlo, una escena de un bosque perfectamente expuesta y rigurosamente neutra en sus colores puede resultar tremendamente plana, documental y francamente aburrida. Muy de catálogo. Eso es. Ahí es donde se detiene la corrección y donde se abren las puertas al color grading o etalonaje. Que siguiendo con la gastronomía, sería como coger ese plato perfectamente cocinado y añadirle las especias secretas, ¿no? La técnica de un chef con estrella Michelin que transforma una comida ordinaria en una experiencia que te dice exactamente cómo debes sentirte en cada bocado. O sea, el etalonaje no busca documentar la realidad, ¿verdad? En absoluto. El etalonaje abraza la psicología pura. Es un proceso artístico donde aplicamos una paleta de colores específica para construir una atmósfera. Tomemos ese mismo bosque aburrido del que hablábamos. Ajá. Si mediante el color grading decidimos inyectar tonos muy cálidos, dorados, intensos, en las zonas iluminadas por el sol y teñimos sutilmente las sombras de un azul violáceo, la imagen cobra vida de inmediato. Respira misterio de repente. Claro, el autor ya no está informando de cómo es el lugar, está ordenando al sistema límbico de quien observa que sienta asombro, nostalgia o intriga. Y cuando un creador domina esa inyección de emociones imagen tras imagen, entra en juego algo mucho más grande, que es la firma visual. Uy, importantísimo. Pensemos en lo rápido que consumimos información visual hoy en día. Pasamos imágenes a la velocidad del rayo con el pulgar. Pero de repente vemos una foto y sin molestarnos siquiera en leer el nombre de la cuenta o el texto, ya sabemos perfectamente quién es el autor. Lo reconoces al instante. Todo en la pantalla grita el nombre de esa persona. La densidad de los negros, el tono de los verdes, la textura. Es que la repetición metódica de una emoción construye la identidad, y esto es vital para generar lo que en la industria llamamos confianza visual. Imagina un encargo para una revista de turismo sobre un parque nacional en pleno otoño. Vale. El reportaje final requiere un portfolio absolutamente cohesivo. Si el fotógrafo entrega una imagen con unos verdes radiactivos sobresaturados y en la página siguiente pone otra con tonos pastel deslavados, Y una tercera ultra contrastada y súper oscura. claro, el cerebro del lector entra en cortocircuito. Es como intentar leer un libro de misterio donde cada capítulo cambia de género literario y hasta de idioma. No hay hilo conductor. Exacto, rompe por completo la suspensión de la incredulidad. Un empaque maduro requiere que el tratamiento del color sea la argamasa que une todas las imágenes. Figuras como Jorge Lázaro han explotado esta consistencia de manera brillante en sus series fotográficas. Sí, sin duda. Al observar sus galerías, el espectador percibe un trabajo redondo. Da la sensación inequívoca de que ninguna sombra, ningún destello de luz se ha dejado al azar. Se percibe que hay una mente maestra controlando toda la narrativa, y eso eleva la percepción de profesionalidad instantáneamente. Ya, pero una duda. Si me paso 3 años aplicando exactamente los mismos tonos cálidos y melancólicos a todas y cada una de mis fotos, ¿no hay un riesgo altísimo de convertirme en alguien profundamente predecible? A ver, O sea, ¿no se pierde el factor sorpresa que se supone que debe tener el arte si la audiencia ya sabe de antemano qué colores le voy a dar a la imagen? bueno, si conectamos esto con la perspectiva general, veremos que la consistencia no significa aburrimiento ni monotonía. Piensa en los directores de cine con estéticas muy marcadas, donde puedes reconocer un fotograma suyo al instante por la paleta de colores. Como Wes Anderson o Fincher. Claro, y nadie acusa a sus obras maestras de ser predecibles de forma negativa. Tener un estilo cohesivo significa que tu forma personal de interpretar el comportamiento de la luz tiene coherencia. Permite que la audiencia se sumerja en tu mundo sin distracciones. Genera una zona de confort visual muy poderosa. Pues aquí es donde todo este tema se pone realmente interesante. Porque, vale, queremos esa cohesión. Sabemos que queremos decirle al cerebro qué sentir. Pero la gran pregunta técnica es,
¿Cómo pasamos de una idea abstracta a un impacto físico? Hmm. ¿Cómo construimos esos estillos desde cero sin ir moviendo botones al azar? Volvamos al inicio, al famoso teal and orange, el cian y naranja de Hollywood. ¿Por qué nuestros cerebros reaccionan de manera tan visceral a esa combinación concreta? Pues mira, lo fascinante de esto es que reaccionamos así porque esa técnica ataca la base misma de la teoría del color y de la biología humana. En la rueda cromática, el color naranja y el color cian son complementarios. Opuestos, ¿no? Eso es, significa que están ubicados en lados exactamente opuestos del círculo. En nuestra vida cotidiana, y especialmente en la fotografía humana, los tonos de la piel caen naturalmente en el espectro del naranja y el rojo. Si deliberadamente inyectamos el color diametralmente opuesto, el azul o el cian, en los fondos y en las sombras generamos un contraste cromático extremo. Se repelen visualmente. Y al repelerse, obligan a nuestro ojo a separar al sujeto iluminado del fondo oscuro. Es un engaño masivo. Creamos una ilusión de tridimensionalidad, Totalmente. de profundidad 3D real, en un soporte que, no lo olvidemos, es una pantalla o un papel en 2 dimensiones. Engañamos al sistema visual para que perciba capas de profundidad. Y es que podemos usar la rueda cromática para provocar respuestas biológicas muy diferentes según el entorno. Imagina ahora un paisaje de una estepa nevada en lo más crudo del invierno. Si aplicamos la misma técnica del cine, inyectando calidez dorada en las luces, destruiríamos la atmósfera del lugar. ¿Claro? ¿No tendría sentido? Para transmitir el frío cortante, la desolación y el aislamiento, el fotógrafo debe llevar la paleta hacia tonos desaturados, fríos, con dominantes cianes y grises pálidos. El etalonaje debe conseguir que el frío casi se palpe a través de la pantalla. Buf. ¿Y las herramientas que tenemos para lograr esto van mucho más allá de los simples deslizadores de color? A mí me fascina la magia de la curva de tonos. Uy, la curva, la herramienta definitiva. Sí, porque si cogemos el punto más bajo de la curva gráfica, que representa el negro puro y absoluto de la imagen, y lo levantamos un poco hacia arriba, en el eje vertical, esos negros dejan de ser oscuros y pasan a ser grises opacos. Exacto, es lo que llamamos lavar los negros. De repente hemos creado un efecto mate o fade. Y fíjate, sin haber tocado un solo color, esa reducción artificial de contraste inyecta una dosis brutal de nostalgia en la foto. Como si estuviéramos mirando una polaroide antigua que ha perdido intensidad por el sol de los años 80. Es que cada movimiento de esa curva es una decisión de guión. No es pulsar el botón de un filtro en una app gratuita de móvil por diversión. Es decidir con cirugía qué tecla emocional se va a pulsar. Pero seamos francos. O sea, si un creador vuelve de un viaje por Islandia o de fotografiar un evento durante 3 días y trae a casa 700 fotografías, aplicar esta disección milimétrica de la luz, decidir la inclinación de la curva para cada sombra y ajustar el tono exacto del cian en cada una de esas 700 fotos es una locura. Es inviable, claro. La fatiga por decisión te destruiría. ¿Quién tiene la paciencia para pasar 100 horas frente al monitor moviendo microcontroles? Nadie en su sano juicio, porque sería un suicidio creativo. La ineficiencia mata la inspiración. Y por eso la automatización inteligente es la evolución natural en el proceso de cualquier artista moderno. Es fundamental entender que esta eficiencia no comienza frente a la pantalla del ordenador. Ah, no. No, empieza en el terreno, antes siquiera de encender la cámara. Y aquí es donde entran en juego los famosos presets. Los ajustes preestablecidos de programas como Lightroom o las acciones en Photoshop. El flujo de trabajo consiste en dedicar horas o días a crear el etalonaje magistral en una imagen de referencia. Ajá. Construyes tu identidad visual, afinas la curva, defines los colores complementarios y lo guardas en un archivo. Posteriormente, con un solo clic de ratón, aplicas toda esa ingeniería visual a un lote completo de 100 o 200 fotografías simultáneamente. Espera, que aquí hay un debate enorme. Si yo me compro un paquete de presets de un fotógrafo al que admiro profundamente, importo las fotos de mis vacaciones, las selecciono todas y le doy el botón mágico para que la máquina aplique los colores. ¿Dónde diablos está mi proceso creativo? Buena pregunta. ¿No corro el riesgo de convertirme en un mero operario de software que ejecuta algoritmos prefabricados? Es que caer en la trampa del un solo clic es el error de novato más común y el que destruye más portfolios en el mundo. Yo estoy convencida de que un preset jamás es el destino final, es únicamente el punto de partida.
Tenemos que recordar que cada imagen en el mundo real se capturó bajo circunstancias lumínicas totalmente diferentes. Sí, por ejemplo, piensa en una sesión de retrato. Una foto se tomó bajo la luz dura, vertical y cenital del sol abrasador del mediodía. Sí, Y la otra se disparó un par de horas más tarde, durante la hora azul, cuando el sol se ha puesto y la luz rebota suave y fría por toda la atmósfera. pues mira, el preset es un conjunto de instrucciones matemáticas ciegas. Va a aplicar exactamente la misma curva de contraste y la misma inyección de naranja a ambas fotos. En la foto del mediodía puede que el resultado tenga un contraste dramático interesante, pero si aplicas ese mismo preset rígido a la foto de la hora azul, Un desastre. el resultado será una aberración. Los azules chocarán con la instrucción de añadir calidez artificial, los contrastes empastarán las sombras y la imagen se verá completamente rota, antinatural y radiactiva. Y es ahí donde el humano vuelve a tomar las riendas. Usamos la automatización para saltarnos las primeras 40 horas de mover deslizadores básicos ganando eficiencia. Pero el trabajo real consiste en entrar imagen por imagen, actuando como un supervisor crítico. Eso es. Quizás hay que subir la exposición en una foto oscura, relajar la saturación de los verdes si el césped resplandece demasiado, o recalibrar el balance de blancos base para que los tonos del preset encajen como un guante. La máquina hace el trabajo pesado, la fuerza bruta, pero el fotógrafo nunca debe delegar el criterio final. Porque trabajar de forma inteligente significa automatizar lo tedioso para tener energía mental reservada para las microdecisiones finales que hacen que una serie fotográfica respire de manera unificada. Ahora bien, para que todo este castillo digital resista, o sea, para que podamos estirar los colores y forzar contrastes extremos de la forma en la que estamos hablando, la materia prima sobre la que operamos tiene que ser de una calidad impecable. Innegociable. Y esto nos lleva a los cimientos técnicos más básicos y absolutos. El primero de ellos es en qué formato le decimos a la cámara que guarde la información. RAW frente a JPG. Es que disparar en formato RAW es la regla de oro inquebrantable si se quiere tener una identidad visual. Lo podemos visualizar de la siguiente manera. Un archivo RAW es un enorme bloque de arcilla fresca y húmeda. Contiene miles de millones de matices de color, cada pequeño fotón de luz que el sensor ha conseguido atrapar, sin aplicar ninguna compresión de datos. ¡Guau! Y como la arcilla está húmeda, en la postproducción podemos moldearla, estirar un extremo, hundir otro, cambiar la temperatura global. Y la masa aguanta, sigue siendo suave y detallada. Y por el contrario, un archivo JPG es ese mismo bloque de arcilla que ya hemos metido en el horno de cocción de la cámara. O sea, la cámara ha tomado decisiones estándar de compresión por nosotros. Ha eliminado el 99% de la información de color para que el archivo pese muy poco y quepa rápido en la tarjeta de memoria. Y claro, la arcilla ya está completamente seca, endurecida. Claro, y si intentas estirar un JPG con un etalonaje profundo, si intentas forzar un cielo gris para que sea un azul marino vibrante o levantar detalle de una sombra totalmente negra, la arcilla seca no cede. Se rompe. Se agrieta y se rompe en pedazos. Y visualmente en la pantalla del ordenador, esa ruptura se manifiesta de forma muy agresiva a través de los famosos artefactos de compresión. Lo vemos clarísimo en los cielos con lo que llamamos banding o anillado. Uy, sí, las bandas esas horribles. En lugar de ver un degradado suave y sedoso de azul oscuro en la parte superior a un celeste pálido en el horizonte, empezamos a ver escalones, líneas duras, franjas de color cortadas como con un cuchillo. La compresión sencillamente no tiene los datos para rellenar el vacío de información que hemos provocado al tirar de los colores. Por todo ello, el formato sin compresión es indispensable. Y vinculado íntimamente a los formatos, hay otro aspecto técnico que genera una confusión tremenda últimamente. Hablamos constantemente de los presets en programas de edición, pero especialmente con la fusión del mundo del vídeo y la foto, se oye hablar muchísimo de los LUTs. Ya. Y es vital entender que operan mecánicamente de formas muy distintas. A ver, un preset, digamos en Adobe Lightroom, es una herramienta totalmente transparente. Cuando le das clic, puedes mirar el panel derecho del software y ver en tiempo real cómo los deslizadores han cobrado vida solos. Ves cómo las altas luces han bajado 30 puntos. Ves cómo la curva ha formado una S. Ves que el deslizador del amarillo se ha movido.
Sí, lo ves todo. Y si no te gusta cómo ha quedado el verde en un árbol concreto, vas al deslizador del verde y lo devuelves a su sitio. Tienes el microscopio para modificar cada molécula del ajuste. Exactamente. Pero un LUT, que significa Lookup Table o tabla de búsqueda, es fundamentalmente distinto. Lo podemos entender como una matriz matemática tridimensional cerrada, una caja negra. Su función es un mapeo puro. Recibe una instrucción que dice: cualquier píxel rojo que entre con una luminosidad del 50% lo vas a escupir convertido en un píxel naranja oscuro con un 30% de luminosidad. O sea, es como un filtro de cristal global que pones encima de la lente. Actúa sobre toda la imagen de forma implacable. Totalmente. Y se emplean muchísimo en la industria cinematográfica para estandarizar el color de diferentes cámaras muy rápidamente o para previsualizar el aspecto final en el monitor de grabación. Son potentes, sin duda, pero al ser un bloque opaco matemático ofrecen muchísima menos flexibilidad si tu objetivo es entrar a desmenuzar y afinar los ajustes de revelado individuales de una fotografía concreta. Y bueno, ya que hablamos de ver imágenes en pantallas, todo este conocimiento teórico del color, toda la precisión matemática para crear un estilo, puede desmoronarse en un instante por culpa del hardware que estamos mirando. Buf, totalmente. Fíjate, hace un tiempo me pasé noches enteras editando una campaña espectacular en mi ordenador portátil. Tenía un aspecto cinematográfico, oscuro, muy elegante. Le envié los archivos al cliente por el móvil y me llamó a los 5 minutos riéndose preguntándome por qué todas las modelos parecían palumpas sacados directamente de la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Madre mía. Estaban radiactivamente naranjas. Es una pesadilla súper común, de verdad. Y la causa es el último pilar técnico innegociable: la calibración del monitor. Lo que te ocurrió es que la pantalla de tu portátil venía de fábrica con una dominante de color muy fría, un sesgo brutal hacia los tonos azules. Ajá. Es una táctica de los fabricantes porque hace que las pantallas parezcan más brillantes, más nítidas y más atractivas cuando están expuestas en las estanterías de las tiendas. Claro, al estar mirando una pantalla que secretamente bañaba mis fotos en azul, mi cerebro empezó a compensarlo instintivamente. Me decía, estas caras están demasiado frías, tienes que calentarlas. Así que empecé a mover los deslizadores añadiendo dosis masivas de naranjas y amarillos para contrarrestar un azul que, bueno, en realidad no existía en el archivo de la foto. Claro. Solo existía en el cristal defectuoso de mi monitor. Estaba pintando a ciegas. Y cuando el archivo se vio en una pantalla neutra como la de un teléfono de gama alta, pues se explotó todo ese naranja que habías introducido artificialmente. Por esto, invertir en un monitor diseñado para la edición y sobre todo en un calibrador de hardware, ese pequeño dispositivo que se cuelga frente a la pantalla, lee destellos de colores y crea un perfil matemático en el sistema operativo para corregir las desviaciones, es de una importancia crítica. Vital, sí. De poco sirve tener una sensibilidad poética exquisita si tu lienzo digital te miente a la cara. Entonces, ¿qué significa todo este profundo viaje en el que nos hemos sumergido hoy? Pues significa que la creación de una imagen que nos robe el aliento no es producto de la mera casualidad o de poseer la cámara más cara del mercado. Es un proceso metódicamente estructurado. Hemos pasado de la fontanería visual básica, como neutralizar las luces dominantes para limpiar la imagen, a adentrarnos en las profundidades de la psicología humana. Y esto plantea una pregunta importante, al desvelar cómo la aplicación de las leyes de la rueda cromática, como el uso de los colores complementarios del teal and orange, engañan biológicamente a nuestro cerebro para que perciba tridimensionalidad y sienta la separación de los sujetos de sus fondos. Y hemos navegado por la imperiosa necesidad de crear sistemas eficientes. Entender que usar herramientas tecnológicas predictivas en la propia montaña o aplicar automatizaciones como presets de forma inteligente en el estudio no destruye el arte, Para nada. sino que nos libera de la fatiga para poder ejercer nuestro criterio final como creadores, siempre operando claro sobre cimientos irrompibles como los archivos RAW sin compresión y los monitores calibrados con fidelidad absoluta. El gran valor de absorber todo este conocimiento es que transforma para siempre la manera en la que consumimos el mundo visual. A partir de ahora, cuando veamos una de esas galerías espectaculares, envolventes y perfectamente cohesionadas navegando por Internet o en una publicación, ya no veremos únicamente un lugar bonito fotografiado con talento. Veremos el código de Matrix que sostiene la ilusión. Veremos la estrategia psicológica deliberada.
Entenderemos por qué los azules densos de las sombras están diseñados para empujar los tonos cálidos hacia nosotros. Reconoceremos esa firma invisible del autor escondida entre la textura de los píxeles y nos daremos cuenta de que estamos siendo guiados emocionalmente por un diseño inteligente. Totalmente. Y bueno, todo esto nos deja con un último pensamiento provocativo para que le demos vueltas. Hoy en día tenemos inteligencias artificiales capaces de analizar bases de datos con millones de imágenes de éxito comercial, calcular estadísticamente la paleta de colores perfecta y aplicarla a cualquier fotografía insípida en microsegundos. Da un poco de vértigo. Si las herramientas digitales y los algoritmos terminan por estandarizar lo que se considera la belleza absoluta y nos sirven platos hipercocinados al instante, dependerá el verdadero genio artístico de los fotógrafos del futuro no de ser quienes dominen de forma más perfecta estas reglas matemáticas del color, sino de ser aquellos que tengan la sensibilidad de saber exactamente cuándo, cómo y por qué romperlas deliberadamente para devolverle la imperfección y la humanidad a la imagen. Y hasta aquí la chapa de hoy sobre el color. Al final quiero que te quedes con esto. Dejar de ser un simple disparador para convertirte en un autor pasa por tomar el control de tu paleta de colores. Automatiza con Lightroom, usa tus acciones, pero pon siempre tu ojo crítico al final. Recuerda, el color no corrige la escena, el color transmite la emoción. Recuerda que los detalles están en jorgelazaro.es/podcast. Y ahora te toca a ti mojarte. ¿Tienes ya un estilo de color definido o tus fotos aún son un caos cromático? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y dale al botón de seguir para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.